Hola a todos, ya estamos aquí otra vez. A todos y a todas, que no se me enfade nadie. Bueno, vamos a ver. ¿Os acordáis el otro día, hace un par de días, que poníamos, o sea, que aprendíamos a arreglar un pinchazo y hacer parches y tal? Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a aprender es a cambiar una válvula. Porque estaba arreglando una cámara y además de tener un pinchazo, vemos, no sé si se aprecia, vamos a ver si lo puedo acercar un poquito. A ver si puedo. ¿Eh? Ahí. Vemos que tiene una grieta la válvula. Y nos pierde por ahí. Porque se ha caído la bicicleta o porque se ha llevado un golpe. Porque los niños ya sabemos cómo cuidan las cosas. Algunos sí y otros no tanto. Bueno, pues se ha caído o X. O juegan a pelearse con ellas. Bueno, la cosa es que se ha roto la válvula. Y vamos a aprender a cambiarla, porque ni que decir hay que esto se lo llevas a un taller de bicis y el mecánico de bici ni se molesta en hacer lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar la válvula. Antes ya os comenté que tenía aquí una tuerquita con una arandela. No venía pegada como ahora, que imagino que viene sellada con calor. Y bueno, que el del taller, el mecánico, ni se molesta en cambiarla. Te dice directamente que compres una cámara nueva. Como no sea el mecánico de mucha confianza, y aún así, calculo que prefiera darte alguna que tenga por ahí, de segunda mano, antes que arreglarla. Bueno, pues nosotros lo que vamos a aprender a hacer, cambiar la válvula, que tampoco es tan difícil, ¿eh? Y te ahorras un dinerito, porque si no tienes que tirar la cámara. Date cuenta si da la casualidad de que la cámara a lo mejor es nueva, qué lástima que la tienes que tirar solamente por eso. Bueno, pues vemos dónde está el picotacito, lo justo para que pierda aire por ahí. Y ya le puedes echar el pegamento que quieras, que calculo que vuelva a perder. La solución, cambiar la válvula. Bueno, ¿la manera cuál es? Pues evidentemente quitar esta. Quitarla completamente. Vamos a cortar todo el perímetro. Vamos a quitar todo el perímetro por todo el perímetro de la válvula, intentando que el agujero sea pues del tamaño de la válvula, no hacerle más grande. ¿Vale? Yo voy a terminar de quitar esta y después os enseño el siguiente paso. Bueno, pues ya hemos terminado de quitar la válvula. Vemos que queda el agujero el mínimo posible. Vamos recortando alrededor y queda, vamos a ver si se ve mejor, ahí, ahí, vamos a ver, que no es fácil controlar la cámara y las manos a la vez. Vale, pues vemos que hemos quitado la válvula por lo justo, tirando lo justito, haciendo el agujero lo más pequeño posible, que no se nos desgarre más para hacer un agujero enorme. ¿De acuerdo? Vale, y ahora el siguiente paso va a ser la dejamos por aquí, de una cámara vieja que tenía, que estaba ya hecha una pena. Un día me vino mi hijo del parque que se había metido por unos pinchitos de acacias o no sé qué, bueno, no sé, entre lo que arregló y lo que arreglé yo, como 20 pinchazos tenía. Y digo, bueno, pues esta cámara ya, madre mía, es que eso no vale. Porque si no te pierde por uno, te pierde por otro y vale más comprar una que arreglar esta. Porque si tiene un pinchazo 2 o 3, vale. Pero si tiene, pues yo qué sé, 15 me parece, o 17, no sé cuántos trajo, pues no merece la pena. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar esta válvula, porque esta válvula sí que está bien. Y la cámara, la goma también está bien, el caucho también está bien. Así que lo que vamos a hacer, aprovechar la válvula. ¿De qué manera? De la siguiente. Cogemos la tijera y vamos a sacarle un trozo. Cortamos por aquí. Vamos a ver. Y cortamos por aquí. A ver de qué manera. Lo ponemos para que se vea, porque parece que no estoy muy centrado hoy. Ahí.
Vale, y cortamos por aquí. Vemos, ¿no?, lo que hemos hecho. Le damos aproximadamente unos 2,5 centímetros, un poco más de lo que es el refuerzo de goma que trae la válvula. El recauchutado de fábrica de la válvula, le damos aproximadamente 1 centímetro más por alrededor. Centímetro o centímetro y medio. ¿De acuerdo? Cortamos por aquí. Y por el otro extremo. Aquí tenemos un parche antiguo. Vamos a intentar no coger el pinchazo. Bueno, ahora lo vamos a lijar y lo vamos a sanear. Bueno, vemos lo que hemos hecho, ¿verdad? Vemos lo que hemos hecho perfectamente. Bueno, esperar un poco, que voy a poner la cámara mejor porque parece que hoy no nos centramos. Bueno, bien. Vamos a ver si nos apañamos mejor ahora. Bueno, ya veis lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Veis? Como una especie de parche, pero con la válvula que vamos a poner, que funciona perfectamente, que hemos comprobado que funciona perfectamente, en la cámara vieja, que la tenemos por aquí. Aquí estamos. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser con el parche, centrarla en el medio. Le vamos a dar un poquito de forma, por supuesto, al trozo de la válvula. Le vamos a dar forma y lo que vamos a hacer va a ser pegársela encima. Lijando bien, por supuesto. Igual que lijamos los parches, vamos a lijar las dos superficies, porque tiene que quedar exactamente igual que un parche. Así que voy a recortar un poquito yo la válvula, lo lijo y os lo enseño cómo tiene que quedar. Aunque ya sabéis cómo tiene que quedar, pero bueno, por si hay alguna duda. Bueno, vemos la forma que le hemos dejado, ¿no? Creo que se aprecia perfectamente. Creo que se aprecia perfectamente, como un parche. Comprobamos con el tamaño que tiene. Comprobamos con el tamaño que tiene la cámara y le hemos dejado un poquito más. ¿Se aprecia bien? Creo que sí. Un poquito más. Nos tiene que tapar perfectamente. Nos va a tapar, por supuesto, el agujerito, pero vamos. Le vamos a dejar el máximo de superficie posible de agarre. Vale. He entendido esto. Ahora vamos a lijar las dos superficies. Perfectamente. Perfectamente. Lo lijo y os lo enseño. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos lijadito. Le hemos quitado bastante del montículo ese que nos queda, que es el recauchutado, como si dijéramos, de la válvula original. Le quitamos bastante, la mitad, para que no nos quede tan gordo. Lijamos por alrededor, bien lijadito, ya sabemos cómo. Y el parche válvula, 3/4 de lo mismo. Bien lijadito, perfecto, tiene que quedar. Bueno, pues ahora nos tiene que quedar así, porque así es como va a ir. Espero que se esté viendo bien, que parece que hoy tenemos problemas con la cámara. Pues vale. Venga, empezamos a pegar y después de que esté pegado os lo enseño. Otra cosa que creo que es importante, cuando le demos pegamento, por supuesto, imagino que no hay que decirlo, pero por si acaso yo lo digo. No le vayamos a echar pegamento dentro del agujerito de la válvula, a ver si la vamos a dejar obstruida y es peor el remedio que la enfermedad. ¿De acuerdo? Y respetar los tiempos de secado. Sabemos que es pegamento de contacto, cola de contacto, y tenemos que darle pegamento y esperar a que se seque. Luego ya uniremos. Venga, pues mientras esperamos, cargo yo la batería de la cámara. Bueno, pues ya está seco. Tocamos y ya no se nos pega. Tocamos un poquito, no guardamos mucho y vemos que ya no nos pega. Así que, nada, al lío. Vamos a pegarlo en su sitio.
Vamos a ver. Quieta, no te muevas. Enrollamos en el dorso de la mano, como ya sabemos. Así. Y vamos a procurar que por supuesto quede centrada en su agujero. No la vamos a desplazar. A ver si vamos a poner el agujero para un sitio y la válvula para otro. Vamos a ver que me lo coloque yo y os lo pueda enseñar. Ahí. Vale, lo vemos, ¿no? Vale, pues venga, vamos a proceder a ver si lo puedo hacer y mirar a la cambú. Mucho va a ser. Bueno, yo lo pego procurando que el agujero quede donde debe quedar, en su sitio. Creo que sí. Vale. Lo pegamos bien. Por todo el perímetro. Esto sí que lo vamos a comprobar. La otra vez, en el otro vídeo no comprobamos porque estábamos completamente seguros que poner un parche, pues oye, es bastante o relativamente fácil. Pero la válvula tenemos que asegurarnos de que no nos pierda. Así que es lo que vamos a hacer. Bueno, lo tenemos perfectamente pegado. Quizás haya gente que le moleste que haga tantos cortes, pero es que no me gusta que los vídeos salgan demasiado largos porque si no aburren. Así que, bueno, lo tenemos ya pegado. Voy a darle aire y comprobamos tengo que mover la cámara de sitio. Así que otro corte. Le damos aire, estaba diciendo, estoy un poquito espeso hoy. Y vamos al agua a comprobar. Venga. Bueno, vamos a ver si se ve. ¿Veis ahí, no? El desastre. Porque en vez de lijar, cuando estaba lijando para colocarla, vamos a ver que se vea bien. En vez de lijar a mano, lo que he hecho es lijar con la lijadora y al darle presión me ha salido un pinchazo que tenía aquí. Bueno, pues me ha tocado lijarlo y poner un parche. Bueno, creo que ya está arreglado. Así que vamos a comprobar qué es lo que importa, a ver si pierde o no, por la válvula, que le hemos cambiado. Por la válvula no. Se ve el porito, ¿verdad? Pero por el parche que le hemos puesto, sí. Así que, por la válvula no, pero por el parche sí. Vamos a tener que quitarle. La válvula vemos que ha quedado perfectamente. Qué lástima, porque hubiese quedado perfecto. Bueno, pues nos toca. Vemos que pierde. ¿Vemos la burbujita? Esa no engaña. Vale, pues nos toca quitar el parche y arreglarlo bien. Qué lástima, porque había quedado la válvula perfecta. Perfecta había quedado. Ah, qué lástima. Fuera de querer adelantar. Lo he hecho con la lijadora y en algún sitio me he pasado un poquito y al darle presión a hincharlo, bueno, pues me ha salido ahí un pinchazo. Bueno, nada. Lo hecho está. Vamos a arreglarlo. Es precisamente al lado de la válvula, pero vamos, como hemos cambiado toda la válvula ya, ¿qué más nos da? Bueno, lo voy a arreglar y cuando lo haya arreglado os lo enseño. Bueno, pues ya creo que lo tenemos arreglado. Me ha costado arrancar el parche, volver a lijar la zona, a ver si se ve bien. A ver si se ve bien, ahí. Volver a arrancar el parche, lijar la zona, hacer un parche nuevo y volvérselo a pegar. Bueno, vamos a lo que interesa, el agua, que es la prueba definitiva. Bueno, pues ahora vemos que ya no nos pierde. Ni la válvula, ni el parche. Perfecto. Perfecto. Así es como debería haber quedado desde un principio. Bien. Así es como debería haber quedado desde un principio. Pero bueno, ha quedado arreglado. Imagino que esta es una de las principales causas, como ya no hacen válvulas intercambiables, como hacían antes, que venían con su tuerquita y tal, ahora viene todo termosellado, con calor, etcétera, etcétera. Pues imagino que los mecánicos
ni se molestan en cambiarlas precisamente por cosas de estas. Porque si te surge un imprevisto vale más el ramal que el borrico. Nosotros en casa lo podemos hacer, un mecánico, ya te digo, por supuesto, no te lo va a hacer el cambio de válvula. Pero nosotros en casa sí lo podemos hacer. Y nos ahorramos, un dinerito. Es una pena que no haya salido bien del principio, que no me he dado cuenta que me había pasado con la lijadora ahí, claro, al darle presiones cuando se ha chivado. Pero bueno, ha quedado arreglado, que es lo que interesa. No sé si estará viendo perfectamente o no, que hoy parece que está el día torcido. Pero bueno, vale, pues solucionado. Espero que os haya servido. Y ya sabéis, escarmentar el ojo ajeno y tener cuidado con la lijadora, que vale más echar un ratito con la lija a mano que arrepentirse después. Venga, pues nada más. Hasta luego.